Uno de los problemas en las raids o dungeons que tenía era mi DPS muy bajo, a pesar de que tenía un item level moderado. Y bueno, después de aprender un poco de la rotación, esta obra que fue creada por Luxos me ayudó bastante a monitorear mis cooldowns y buff activos y otras cosas. Es bastante usada también en la comunidad de WoW y sirve para todas las clases. Primero deben tener el addon instalado de Quick Auras, lo pueden activar dándole clic a esta bolita o bien mediante comando que es /WA. Una vez que tengan esta ventana, simplemente tienen que poner acá en la parte de importar, acá tienen que pegar el string que está en la página de Luxtos. Les voy a poner el link en la descripción. Una vez que lo copian, van a ver acá una información general y luego le dan a importar. Y finalmente esta es la interfaz predeterminada que tiene Luxos de acuerdo a un orden que él lo ha preestablecido. Sin embargo, nosotros podemos hacer unos cambios para que los podamos adaptar a la rotación que tengamos. Este caso está configurado para el Frost. Les enseñaré cómo queda mi interfaz y así ustedes también puedan configurar. Por ejemplo, en esta sección ustedes pueden ordenar sus habilidades de izquierda a derecha de acuerdo a su preferencia. Entonces, para que hagan eso, tienen que ir a la parte, se van a ese bloque de Dead Knight y luego en la parte de Core van a tener este bloque que lo puedan cambiar. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el Chill Streak, lo quisiera poner antes del remolino, tendría que buscar dónde está ese ataque, esa habilidad. Lo veo acá y simplemente lo tengo que subir arriba del remolino. Entonces ya cambió el orden de acá. Entonces esa es una de las opciones que podemos configurar en la parte de core. Luego lo otro que yo utilizo bastante es en la parte izquierda y derecha. En la parte izquierda yo pongo mis buffs ofensivos y a la derecha algunos buffs de protección. Entonces primero vamos a configurar a la izquierda. Bueno, para configurar a la izquierda, primero elijo qué habilidad es la que quiero pasar. Por ejemplo, yo estoy en la sección de core y quiero pasar la de Pillar of Frost. Simplemente lo señalo y lo arrastro y lo pongo a la izquierda. Otro que a mí me importa es el Empower Rune Weapon. Y como ven acá ya tengo mis dos habilidades, mis dos buffs. Y luego para la parte derecha pongo mis buffs de protección. Esos buffs de protección, si ustedes los buscan acá, no lo van a encontrar, porque esos están en la parte de Utilities. Y entonces yo quiero acá poner el Anti-Magic Shell. Y luego quiero poner el Anti-Magic Zone. Entonces ya tengo ambos. Pero como ven acá no sale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo activamos recién ven que desactiva el cooldown. Entonces si yo lo quiero tener de forma permanente esto y que siempre aparezca, lo que tengo que hacer es entrar a ellos. Acá en la pestaña de Trigger, en la última opción, voy a ver que dice acá mostrar cuando en cooldown. Yo le quiero poner always. Y de igual manera el otro, Anti-Magic Shell, lo pongo always. Y simplemente acá cambio el orden porque me gusta tener el Anti-Magic Shell arriba. Y ya tengo ambos que siempre estén activos. Ahora otro punto que me gusta configurar es el zoom a los iconos. Para eso vamos a esta sección principal. En este bloque de acá le damos clic y luego vamos a Custom Options. Entonces acá puedo hacer diversas configuraciones. Entonces una de ellas es el zoom. Me gusta siempre a mí dejarlo en 50. Soy un poco ciego, entonces me gusta que esté bien claro el zoom de los iconos.
y simplemente se incrementa un poco el zoom a todos los iconos. Estos cuadros, como es celeste, de repente se puede perder un poco de repente con el fondo en las peleas, en las raids, ¿no? Entonces lo que me gusta a mí es darle un stroke, un borde de 2, ¿no? Y ahora sí está un poco más claro. Lo otro que podemos hacer es limitar la cantidad de iconos si ustedes desean. Por ejemplo, acá en Core Icons, el número máximo le pueden poner, por ejemplo, el mínimo que sea 4 y el máximo 4. Entonces va a quedar de esta manera un poco más pequeño, ¿no? Y bueno, y esto va a saltar hacia arriba. Generalmente yo esto lo mantengo en 6 y lo dejo ahí de forma horizontal todo. Otro punto también que me gusta ver es la barra de vida. La barra de vida no está configurada por defecto. Entonces lo que tenemos que hacer para activarla, vamos acá a... disculpen, primero para activar la barra de vida tenemos que ir acá a recursos. Y acá vemos la barra de vida. Le damos clic y luego vamos a load. Entonces acá dice never. Simplemente lo dejamos ahí y ya queda activa. Pero quiero ver cuánta vida tengo de forma numérica. Entonces otra vez regreso acá. Vamos a Custom Options. Y acá en Hellbar el formato le pongo que se vea de esta manera. Y ahora ya tengo de forma numérica y también el porcentaje, ¿no? Y bueno, acá ustedes si desean le pueden cambiar el color o como deseen, ¿no? Y acá hace el contraste. Y bueno, eso sería. Así está quedando la barra que generalmente uso. Como ven ahí se marca todo lo que voy utilizando. Fíjense de acá. Cuando la habilidad ya se encuentra en cooldown y no lo puedes usar, se vuelve de forma gris, ¿no? Entonces eso me ayuda a identificar rápidamente una pelea. Por ejemplo, en este caso tengo suficientes runas para poder activar estas habilidades, porque estas me piden 2 runas, una runa. Esta de acá también me pide una runa. Entonces son habilidades que las puedo habilitar. Y bueno, estas salen que están en cooldown. Espero que les haya servido. Y de hecho la suma de todos estos add-ons, tips y demás nos ayuda un poco a mejorar nuestro juego, nuestro DPS. Nos hace tener una mejor rotación de los skills que tenemos. Bueno, este es el resumen de la guía original de Lux 2. Abajo dejaré la guía original que está en inglés. Y bueno, muchas vibras en su juego.